buenos días, saludar a la tutora. ¿Dónde está la tutora? Amigo día, me parece. Bueno, buenos días, tutora, si todavía no estás conectada por ahí o te estás conectando. Chicos, confírmenme por el chat, me pueden oír mientras voy cargando el material. A ver, escriban, si me pueden en este caso oír. A ver, confirmen. Confirmando si me pueden en este caso oír fuerte y claro. Confirma. Sí, confirma. Bueno, a todos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una buena semana. Obviamente hay que quedarnos en casa, hay que en este caso parar el bicho, el contagio, ya, sí, y esperemos que obviamente pronto salgamos de esto, pronto, sí, pronto, vento, sí, vento. Muy bien, chicos, a ver, vamos a saludar. Hola, tutora Amelia, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar, a ver, saludando, saluditos a Valentina, a Lady, a Lisbeth, a Valeria, a Carlos, a Catherine, a Lisbeth, bueno, Lisbeth ya me está diciendo, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nikita, Meili, a Ross, a Lady, si se escucha claro, gracias Nikita, a Mel, en este caso sí, Meili, gracias, el bicho, que, ay, el bicho de Lisbeth, sí, el virus, P. Hola, Andreita de mi corazón, ¿cómo estás tú? ¿De acuerdo? Hola, Melina. Hola, Lewis, Alejandro, Iván, Paola y en el caso de Maciel, buenos días a todos. Alison también, buenos días. Amén, Iván. Amén, muy bien. Listo, hoy ya empezamos un nuevo tema. Voy a encender un ratito la cámara para que me vean, sino que no la quiero encender mucho porque jala en este caso la red y después obviamente estamos teniendo el tema de los cortes, se escucha entrecortado, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, se escucha un poco entrecortado y toda esa cosa, entonces para no tener estos problemitas, no estarme bien también porque estoy gordito. Ahora sí. Eh, ahí está. Ahora sí, ya me veo bonito. ¿Sí? Como les digo, no quiero en este caso jalar mucha red para no generar en este caso inconvenientes y obviamente se escucha. Bueno, como les iba diciendo, hoy ya tenemos un nuevo tema, continuamos con la segunda parte de lo que es geografía física. Estábamos hablando la semana pasada sobre el tema de los climas, ¿sí? Obviamente habíamos dicho esta relación, ¿no? Cómo el factor, este agente altera los elementos y los elementos alterados por momentos te determina el tiempo y por un periodo te determina qué cosa te va a determinar consigo, en este caso, el clímax, ¿no? Va a determinar consigo el clímax, ¿no? El clima, ya en otras palabras. Gracias, Andreita, gracias. Y que sea así siempre, que siempre andes súper feliz. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que habíamos visto, ¿no? Luego hemos visto los climas del Perú, ¿sí? Y en el caso de los climas del Perú habíamos dicho algo importante, que el Perú es la síntesis climática, ¿qué? Es la síntesis climática mundial, ¿de acuerdo? La síntesis climática mundial. ¿A qué se refiere que sea la síntesis climática mundial? Que obviamente tenemos una gran diversidad de climas y esto se debe eh, en parte a que hay muchos factores que obviamente intervienen a esa diversidad. Obviamente habíamos hablado de uno de ellos de posición latitudinal, habíamos hablado principalmente el más importante en la diversidad, la cordillera de los Andes, pero también desde los sistemas de corrientes hasta el anticiclón del Pacífico Sur. Ahora, así hemos visto también la diversidad de climas que hay de acuerdo a la clasificación de Köppen, ¿no? Tanto en la costa, en la sierra y en la selva, ¿sí? En la Amazonía. Y también hemos visto los desastres climáticos, ¿no? Desde las heladas, desde obviamente las nevadas, ¿no? Desde también el friaje mismo, ¿de acuerdo? Desde el friaje mismo, que obviamente es un fenómeno que imagínate viene desde el Atlántico Sur e influye, y obviamente el Master Duster de los fenómenos, el fenómeno del engendro, el fenómeno en este caso del niño, ¿no? El fenómeno en este caso del niño. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, hoy día vamos a hablar de algo importantísimo, ¿sí? De algo muy importantísimo y que tiene que ver con esta segunda parte, ¿sí? Que sería respecto a ya,
que sería respecto al cambio climático y el proceso del calentamiento global. Temas que están muy en boga, ¿sí? Están muy en boga actualmente, ¿sí? Temas que están en boga muy actualmente, que, bueno, que ahora por el tema del bicho, obviamente han pasado, como te digo, a segundo plano, pero que eso no quiere decir que lo dejemos de lado. Entonces, para comenzar a entender lo que es el cambio climático, el proceso de calentamiento global, tenemos que comenzar a conocer y a entender lo que sería la atmósfera. La atmósfera, recuerda bien, ¿sí? Es la capa gaseosa de la Tierra, ¿sí? Es la capa gaseosa de la Tierra, ¿sí? Es la capa gaseosa específicamente que rodea aquí, que rodea a la Tierra, o la capa de la Tierra compuesta por una variedad de gases, ¿de acuerdo? Una variedad de gases. Entonces, obviamente el más abundante, ¿cuál va a ser? Ahí lo tienes, el nitrógeno, que va a estar en un 78, ¿qué? En un 78%, ¿sí? De acuerdo, un 78%. ¿Seguido de quién? Del oxígeno, que está en un 21%. La pregunta es, ¿cuál es más importante, el nitrógeno o el oxígeno? ¿Cuál crees que sea el más importante? ¿El nitrógeno o el oxígeno? ¿Ah? Obviamente el oxígeno. Muy bien, Mel, Valentina, Carla, Paola y Rodrigo, así como Lisbeth. El oxígeno. Pero ¿qué es lo que sucede en este caso con el oxígeno, chicos? Si es más importante, ¿por qué no está en mayor cantidad? ¿Ah? Si es más importante, ¿por qué no está en mayor cantidad? Buena la pregunta, ¿no? ¿Sí? Si es más importante, ¿por qué no está en mayor qué cosa? En mayor cantidad. Lo que va a pasar es lo siguiente, chicos, que lo que hace el nitrógeno es diluir al oxígeno para hacerlo que respirable. Acuérdate eso, para hacerlo en este caso respirable, lo inhalable, para que lo entiendas así, ¿sí? Y luego, obviamente, ¿qué va a pasar? Por eso que obviamente tienes mayor cantidad de nitrógeno. Ahora, dentro de esta composición, que son los gases más abundantes y donde están nosotros, es lo que nosotros llamamos gases permanentes. Estos gases permanentes se caracterizan ¿por qué? Se caracterizan estos gases permanentes porque no van a variar. ¿De qué cosa? No van a variar en qué? En su composición. ¿De acuerdo? No van a variar en qué cosa? En su composición. O sea, su composición se mantiene, ¿qué cosa? Se va a mantener, en este caso, estable, ¿no? Se va a mantener estable. Pueden aumentar otros gases, sí, pero obviamente estos gases no. Entonces, dentro de estos gases, los más abundantes y el importante es el nitrógeno y el oxígeno. Ahora, tenemos otros gases que conforman en más o menos un aproximado del 1%, que sería en este caso el argón, el metano, disculpa, bueno, sería el argón, el neón, el xenón, lo que sería en este caso los gases nobles que obviamente estarían matizando, ¿qué cosa? Estarían matizando al aire que inhalamos, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos en este caso gases variables. Dentro de estos gases variables estarían, por ejemplo, el monóxido, el dióxido de carbono, el mismo metano, el dióxido de nitrógeno, el vapor de agua y el dióxido de carbono en sí. Ahora, en el caso del dióxido de carbono y el vapor de agua tienen una función, que son termorreguladores, ¿sí? Son termorreguladores. ¿En qué sentido termorreguladores? Se encargan de qué? Regular la temperatura. Acuérdate, en el caso del vapor de agua, más conocido, la semana pasada lo conocimos como amplitud, como humedad, es lo que determina la amplitud térmica. En el caso del dióxido de carbono, su función es ¿qué cosa? Retener calor. ¿Sí? Retener calor. ¿Ya? Por eso son gases termorreguladores. Obviamente el vapor de agua es el que como modera la temperatura en la superficie, ¿sí? De acuerdo, regula en este caso la temperatura en la superficie con el tema de la amplitud térmica. Y en el caso del dióxido de carbono, chicos, obviamente lo que va a hacer el dióxido de carbono es retener el calor, pero el calor necesario, ¿sí? El calor necesario para la vida. El problema es cuando este dióxido de carbono aumente. Ahí va a estar el problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La geosfera está constituida por varias capas. Una de las primeras capas es la troposfera. La troposfera, escucha bien,
escucha, es conocido como ¿qué? Como la capa de la, a ver, la capa de la vida, ¿sí? También es la capa, bueno, vamos a ponerlo así, y voy poniendo en este caso sus características abajo. Capa de la vida, capa más densa, y en este caso también vamos a decirlo así, capa de las perturbaciones, ¿sí? Capa de las perturbaciones. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que sea en este caso la capa de la vida? Tiene que ver mucho con la densidad. Dirás, profe, ¿qué cosa tiene que ver con la densidad ahí? Me refiero a la concentración de gases. En la troposfera, recuerda, se concentra la mayor cantidad de gases. El 98% de los gases de la atmósfera, ¿sí? El 98% de los gases de la atmósfera, tanto en cantidad y en variedad, se concentran en ¿dónde? En la troposfera, ¿sí? Se concentran en la troposfera. Entonces, dentro de estos gases, pues, que se concentra está el oxígeno, que es importante ¿para qué? Para la vida, para los seres, en este caso, los seres vivos, ¿sí? Para los seres vivos, para los seres vivos. Ahora, ¿por qué le decimos capa de las perturbaciones? Porque ahí se dan la mayoría, por no decir casi todos, los fenómenos meteorológicos, ¿de acuerdo? O sea, todos los fenómenos que se dan dentro de la atmósfera, como las lluvias, las tormentas, el mismo tiempo y clima se da dentro de ¿quién? Dentro de la troposfera, ¿sí? Dentro, en este caso, de la troposfera, ¿sí? Dentro, en este caso, de la troposfera. Entonces, obviamente, por eso le llamamos la capa de las perturbaciones meteorológicas, ¿no? Porque se dan casi todos los fenómenos meteorológicos. Y eso se da también un poco por la densidad de los gases, dado que, ¿qué es lo que pasa? Por la presión, los gases están en constante dinámica y generando, pues, el desarrollo y activación de esta serie de desastres o fenómenos meteorológicos. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Estamos claros? Ahora, la zona límite de la troposfera se le conoce como la tropopausa, ¿de acuerdo? Y la tropopausa tiene un detalle acá, chicos. Tiene un detalle. La temperatura llega a ser un promedio entre, llega a bajar a unos menos 56 grados, ¿qué cosa? A unos menos 56 grados centígrados. Es lo que se llama la gradiente térmica. ¿Qué quiere decir? Que por cada kilómetro obviamente tenemos un descenso de qué cosa, tenemos un descenso de algunos grados de temperatura, más o menos unos 5 grados centígrados de temperatura, si bien no me acuerdo, ¿no? Ahora, ¿por qué te pongo este tema de la tropopausa? Porque lo vamos a ver en las siguientes capas, en el sentido de que, la estructura de la atmósfera que tú tienes ahí es una estructura por comportamiento térmico, ¿sí? Es una estructura por comportamiento térmico, ¿sí? Estructura por comportamiento térmico. ¿Qué quiere decir comportamiento térmico? ¿Sí? ¿Qué quiere decir en este caso comportamiento térmico, chicos? ¿Qué quiere decir en este caso estructura por comportamiento térmico? En estructura por comportamiento térmico, lo que nosotros estamos hablando es lo siguiente. Que cada vez que vamos ascendiendo, que va en este caso descendiendo la temperatura, se supone, pero en realidad va a comenzar a suceder es lo siguiente. Vamos a tener cambios de temperatura, pero estos cambios de temperatura, ¿qué es lo que va a suceder, chicos? ¿Qué es lo que va a pasar con estos cambios de temperatura? Lo que va a pasar con estos cambios de temperatura es lo siguiente, que obviamente van a ser condicionados por las distintas condiciones físico-químicas, ¿de acuerdo? Por las distintas condiciones, en este caso físico-químicas, ¿de acuerdo? Condiciones físico-químicas, ¿no? O sea, una serie de fenómenos que van a ir, en este caso, generando estos cambios de temperatura. Entonces, normalmente en la troposfera, obviamente la tendencia es que subimos y va a la temperatura. En la estratosfera es conocida como la capa de las calmas, ¿sí? Le vamos a llamar así la capa de las calmas, ¿sí? Capa de las calmas. Pero obviamente este apelativo de capa de las calmas, ¿de acuerdo? ¿Se atribuye a qué? Se atribuye principalmente a lo siguiente. Se atribuye principalmente a que hay una ausencia de fenómenos meteorológicos, ¿sí? Hay una ausencia, en este caso, de fenómenos
meteorológicos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Una ausencia de menos, en este caso, meteorológicos. Pero lo importante de esta capa, ¿qué es? Es la presencia de la capa de ozono. ¿Sí? ¿Qué cosa es la capa de ozono? La capa de ozono es una zona que se encuentra entre 24 a 30 kilómetros, en donde predomina el gas, este oxígeno triatómico que le llamamos ¿qué? Ozono, y cuya función es filtrar la radiación ultravioleta. Va a filtrar consigo la radiación ultravioleta. ¿Sí? Va a filtrar, en este caso, la radiación ultravioleta. Entonces, esta radiación ultravioleta que obviamente si pasase de frente sería letal para todos los seres, ¿qué cosa? Para todos los seres vivos, ¿no? Inclusive nosotros. ¿Cómo sería el efecto de la radiación ultravioleta? Pues, ¿cómo sería el efecto de la radiación ultravioleta? Para que me entiendas. Es como si te estuvieras friendo lentamente, ¿de acuerdo? Es como si te estuvieras friendo lentamente, ¿sí? ¿Me entiendas? Todavía aún mejor es cuando vas a la playa, cuando ibas a la playa, porque ya no se puede ir, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasaba? Y regresas a tu casa y te quemabas la piel. Entonces, esa sensación de ardor que tenías, esa es la sensación que tendríamos, ¿de acuerdo? Esa es la sensación que tendríamos si no hubiera, ¿qué cosa? Si no hubiera, en este caso, capa de ozono. O sea, la radiación ultravioleta iría y nos comenzaría a freír de a poquitos, ¿de acuerdo? De a poquitos. ¿Está claro hasta ahí la idea o no, chicos? Sí. Ahora, acá en la estratopausa, ¿sí? En la estratopausa, ¿de acuerdo? En la estratopausa, la temperatura asciende ligeramente, ¿sí? Vamos a ver que la temperatura asciende ligeramente, ¿sí? Así en este caso, ligeramente ¿a cuánto? A unos 20 grados, en este caso, bajo cero, ¿sí? Ahora dirás, ¿y por qué asciende? ¿No? ¿Por qué la tendencia a ascender? Obviamente lo que vamos a tener ahí es que por la retención de esta radiación ultravioleta en la parte superior de la esfera tenemos este ligero, ¿qué cosa? Este ligero incremento de la temperatura. ¿De acuerdo? Tenemos este ligero incremento de la temperatura. ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? Confirmen. ¿Estamos claros hasta ahí? Confirmen. Sí, ahorita vamos a conversar sobre eso, Rodrigo, ¿sí? Vamos a conversar sobre eso, sobre el agujero de ozono más adelante, no te preocupes. Vamos en este caso a la mesósfera, la capa más fría, ¿sí? Es la capa más fría, acuérdate esto. Vamos a ponerla ahí con blanquito para que lo veas. Más fría, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Por qué le vamos a poner ahí que es la capa más fría? Porque es la que presenta mayor descenso de temperatura. A la mesopausa, ¿de acuerdo? En la mesopausa lo que vamos a tener consigo es que la temperatura a 110 grados centígrados, ¿sí? Decae en este caso a 110 grados centígrados, ¿ya? Es el mayor descenso de temperatura que vamos a tener acá, ¿sí? En la mesopausa, ¿sí? 110 grados, en este caso bajo cero, 110 grados bajo cero, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Como te decía, la tendencia es que subimos y la temperatura desciende. Obviamente tenemos este ligero incremento en donde, en la estratosfera o en la estratopausa, producto de qué, de la ozono que está reteniendo, como te digo, esta radiación ultravioleta, nuestros rayos letales, los rayos UV que como había comentado, nos tendrían, ¿qué cosa? Tienden en este caso a freírnos lentamente, progresivamente, ¿no? Lentamente, en este caso, progresivamente. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, también en la mesósfera hay una capa que se le llama lo voy a poner ahí, la zodiosfera, ¿sí? Está la zodiosfera. ¿Qué cosa es la zodiosfera? La zodiosfera es una capita, escuchen chicos, la zodiosfera es una capita que tiene la siguiente característica. Tiene vapor de sodio. Entonces, este vapor de sodio reacciona con qué? Reacciona con la energía solar, ¿entiendes? Entonces,
cuando llegan los rayos solares, el vapor de sodio se altera, se pone incandescente y hace que el cielo durante el día, que es cuando llegan los rayos solares, se vea azul celeste. ¿Entiendes? Se ve azul, se ve en este caso celeste. ¿De acuerdo? Se ve azul, se ve en este caso celeste. Ahora, durante la noche el cielo se ve oscuro. ¿Pero por qué se ve oscuro? Se ve tal como es. Podemos ver las estrellas. Pero eso es ¿por qué? Porque lo que pasa es que no lleva energía solar y no hay manera de que obviamente esta energía altere este vapor de sol. ¿Quedó claro ahí sobre el tema de la zodiosfera? ¿Sí? ¿Quedó claro sobre el tema de la zodiosfera? ¿Sí? Entonces, gracias a la zodiosfera tenemos un color, ¿qué cosa? Ese color azul en el cielo, ¿sí? Ahora, hablemos en este caso de la termósfera, la capa más hot, ¿sí? La capa más caliente, ¿sí? O de mayor, ¿qué cosa? Temperatura, ¿sí? Y esto lo vamos a ver por qué. Esto lo vamos a ver por el siguiente motivo, la ionosfera, la presencia de la ionosfera, ¿sí? Por la presencia en este caso de la ionosfera. Mira, en la termopausa, la temperatura registra cuando la termopausa, vamos a ver que la temperatura llega a ser más o menos de 1500 grados centígrados. Profe, y si la tendencia es a que suba, ¿por qué? Disculpa, subimos, la tendencia es a subir y que la temperatura decaiga. ¿Sí? ¿De acuerdo? Temperatura decaiga. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta sería es, ¿por qué? ¿Por qué en esta capa se da el aumento? ¿De acuerdo? Se da el aumento por el siguiente motivo, chicos. Lo que pasa es que en esta capa está la ionosfera. La ionosfera es una región que tiene gases ionizados, gases con carga eléctrica. ¿De acuerdo? Gases con carga, ¿qué? Con carga eléctrica. ¿De acuerdo? Tiene gases con carga eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Por si acaso, la radiación que viene del Sol, el viento solar y la radiación del espacio exterior, no creas que es airecito frío, así como el que sale la Virgen de Guadalupe. No, no es. Es una descarga eléctrica, chicos. Es una fuerte descarga, ¿qué? Es una fuerte descarga eléctrica. ¿Sí? Es una fuerte, en este caso, descarga eléctrica. Entonces, lo que hace la ionosfera es frenar esta descarga eléctrica. Entonces, se produce consigo todo un, ¿qué cosa? Un cortocircuito, ¿sí? Un choque de cargas en esta zona de la termósfera, lo que genera el incremento de la temperatura, y en la zona de los polos, nosotros podemos ver consigo las famosas auroras que polares, ¿sí? Las famosas auroras que polares. Entonces, estas auroras polares, este fenómeno que nosotros podemos, obviamente, en la zona de los polos, estando en la termósfera por de cargas de la ionosfera versus las cargas que viene, o la radiación cósmica, la radiación del exterior, la radiación en este caso del Sol, y que obviamente este de cargas genera ese incremento brusco en este caso de lo que sería la termósfera. ¿Quedó claro hasta ahí o no, chicos? ¿Sí? Ahora nos vamos en este caso a la magnetosfera, ¿sí? Mejor dicho, a la exósfera. En la exósfera, ya, magnetosfera, ¿sí? ¿De acuerdo? En la exósfera es una zona de transición entre la atmósfera y el espacio exterior, ¿sí? ¿De acuerdo? Es una zona de transición compuesta ahí por la presencia de dos anillos magnéticos, que llamamos los anillos de Van. Estos anillos de Van Allen vendrían a ser nada más y nada menos que obviamente los anillos de ¿qué? Del campo magnético, ¿sí? Que sería nuestro primer filtro. Acuérdate eso, sería nuestro primer filtro a las radiaciones cósmicas. Vendría a ser el primer filtro a las radiaciones, en este caso cósmicas. ¿Sí? Vendría a ser el primer filtro a las radiaciones a las radiaciones cósmicas. ¿De acuerdo? Entonces de ahí ya viene el siguiente filtro, que es la ionosfera, de ahí vendría el siguiente filtro, que es la zodiosfera, de ahí viene capa ozono, como vamos a decirlo así, como último filtro, ya que la radiación del Sol ya llega a la superficie en forma de insolación. Llega, ¿qué cosa?
llega filtrada, ¿de acuerdo? Ya llega en este caso filtrada. Por eso, gracias a la atmósfera, ¿qué es lo que vamos a tener? Obviamente la atmósfera nos protege de las radiaciones cósmicas del espacio exterior, específicamente de la radiación del Sol, y también permite la vida, ¿de acuerdo? Permite la vida gracias a la presencia de los gases y obviamente a que también está consigo también que regulando lo que es la temperatura, ¿de acuerdo? Está dando consigo lo que es la temperatura. ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Estamos claros o no? Confirmen. Listo, estamos claros hasta ahí entonces. Muy bien, ya hemos conocido entonces de manera general lo que sería pues la atmósfera, ¿no? Ya sabemos cómo funciona ya, ¿no? Obviamente porque es importante. Pregunta chicos, pregunta, ¿cuál sería, a ver, contéstenme por el chat, la capa donde el hombre se desarrolla? ¿Dónde es exactamente, Lisbeth? Muy bien, Heidi, Alison, Rodrigo. Exactamente, nosotros obviamente convivimos netamente dentro de la troposfera. Esa es la zona del hombre y eso es lo que nos interesa en este caso conocer. Ahí, como te digo, en la troposfera se dan las perturbaciones, se da lo que nosotros llamamos como tiempo y qué, tiempo y clima, ¿verdad? Como tiempo y clima. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva, chicos. Y bueno, ahí, obviamente, como te digo, estamos viendo la importancia de la atmósfera, ya lo hemos conversado, que es en este caso, obviamente, tiene un papel importante. Si no hubiera atmósfera, ya te lo la semana pasada, la temperatura sería obviamente aproximadamente 22 grados bajo cero en promedio. La temperatura actual de la atmósfera en la Tierra es de 15 grados centígrados. Con esos 15 grados, obviamente, a nivel global, se permite, ¿qué cosa? Se permite, en este caso, la vida. ¿De acuerdo? Sí, se permite consigo, ¿qué cosa? La vida. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de la troposfera, obviamente, este balance energético, tenemos, aparte del balance energético, tenemos lo que sería, aparte del balance energético, tenemos obviamente el tema de que tenemos el tema de la regulación de temperatura, ¿no? Y obviamente también esto es en la parte baja porque, como te digo, hay una mayor concentración de gases y hay la ocurrencia de fenómenos meteorológicos. Acuérdate que en la estratosfera ya hemos dicho, ¿qué había en la estratosfera, chicos? ¿Qué había en la estratosfera? Hable, los leo a ver qué cosa hay en la estratosfera. La estratosfera, la capa, no, esa es la característica. ¿Qué cosa hay? Está la capa de ozono. Muy bien, Iván. Esta capa de ozono que está filtrando, como te digo, la radiación que, la radiación ultravioleta. Te digo que la filtra porque de todas maneras pasa, pues, ¿no? Obviamente, la carga letal se queda arriba de la estratosfera, ¿sí? La carga letal se queda arriba, ¿no? Profe, ¿qué? Y pasa, claro, pasa, si no hubiera en este caso radiación ultravioleta, vamos a decirlo así, la benigna, ¿de acuerdo? No hubiera en este caso la benigna, ¿de acuerdo? Si no hubiera en este caso la benigna, ¿de acuerdo? Obviamente no podríamos en este caso, por ejemplo, ¿qué? Cicatrizar las heridas, ¿no? El problema es la maligna y esa maligna es la que se queda filtrada en la parte superior del estratosfera. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Sí? Bueno, y la ocurrencia de los fenómenos meteorológicos, que obviamente lo hemos dicho, tiene que ver pues con lluvias, tormentas, ¿no? ¿Qué más? Tornados, ¿no? Y toda esa serie de fenómenos que solamente lo vamos a ver desde la troposfera. Por eso que le decíamos la capa de las perturbaciones. Ahora vayamos a este tema que es importantísimo. Esto sí a mí me interesa bastante, que es el famoso cambio climático. ¿De acuerdo? Te lo voy a explicar así facilito. ¿De acuerdo? Mira, el cambio climático dice es la acción del clima causado por el calentamiento global. Las causas, el efecto invernadero antropogénico, la deforestación y la alteración de la circulación atmosférica. Miren chicos, acá hay toda una secuencia que empieza con el efecto invernadero,
¿sí? El efecto invernadero, ya, el efecto invernadero, que luego se traduce en qué cosa, se traduce que, en este caso, en calentamiento global, ¿sí? Se traduce en calentamiento global, ¿sí? ¿Y esto por qué se da? A ver, mira, te lo voy a explicar. Se da principalmente, en este caso, por gays. ¿Ah? Ahorita te voy a explicar qué cosas son los gays, ¿ya? Para que después no me estén acusando que soy homofóbico, transfóbico y todas esas tonterías que para en este caso últimamente, no sé, la gente anda sensible por eso, ¿sí? Lo que pasa es lo siguiente, ¿ya? ¿Ya? Lo que pasa es lo siguiente, chicos. La actividad humana, mira, lo que pasa es lo siguiente. Dentro de la Tierra nosotros tenemos obviamente gases de invernadero, se le llama, ¿sí? Los gases, en este caso, invernadero. ¿Qué pasa con los gases invernadero? Los gases invernaderos son aquellos gases, ¿de acuerdo?, que permiten, ¿qué cosa? La retención del calor necesario para la vida, en este caso, en la Tierra. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué se te el ídolo, Iván? ¿Qué fue? Hoy habla. Los gases de efecto invernadero son estos gases que se produce la misma naturaleza, como te digo, de manera natural, y que permiten retener el calor necesario para la vida en la Tierra. Uno de esos gases de efecto invernadero es el dióxido de carbono, que lo vamos a obtener, obviamente, ¿de qué cosa? Lo vamos a tener realmente de la quema de material orgánico, ¿sí? O sea, quema de plantas, de carne, ¿no? De todo en este caso, de todo en este caso, todo lo que sea material orgánico. De ahí otro gas de efecto invernadero es el metano. El metano se obtiene de la descomposición, ¿qué cosa? De la descomposición de la materia orgánica. En otras palabras, cuerpos muertos que empiezan a qué cosa? Que empiezan a putrefactar, ¿no? Se empiezan a podrir, entran en un estado de putrefacción. Entonces, a la hora que comienzan a descomponerse, a putrefactarse, obviamente empiezan a emanar consigo qué cosa? Ese metano. Y ese metano asciende a la parte alta de la atmósfera, se concentra y, como te digo, retiene el calor necesario. ¿Sí? Tenemos el óxido nitroso, que también es un gay, ¿sí? Es un gas de efecto invernadero. Pero esto, más que todo, es de qué cosa. Al igual que los gases fluorados, acuérdate, en este caso, por los gases fluorados, al igual que los gases fluorados, son gases, ¿qué cosa? Son gases, chicos, que, como te digo, son de, en este caso, producidos por la industria. Son producidos por la industria. Entonces, como te digo, hay en este caso un efecto invernadero natural. ¿De acuerdo? Un efecto invernadero natural producido ¿por quién? Por el CO2 natural, ¿no? O sea, el CO2 que bota los volcanes, el CO2 que bota en este caso los seres vivos, ¿no? Esto va y, como te digo, retiene el calor necesario, ¿de acuerdo? Igualito pasa con el metano, hay un metano natural, ¿no? ¿De acuerdo? Que obviamente también asciende. Pero ¿qué pasa? Esto es lo que obviamente teníamos antes, podríamos decir antes 300 años, donde había equilibrio térmico, vamos a llamarlo así, ¿no? De este efecto invernadero natural que permitía retener ese calor necesario, ¿de acuerdo? Permitía retener el calor, ¿qué cosa? El calor necesario. El problema, ¿dónde va a radicar, chicos? ¿Dónde va a radicar el problema? En que en los últimos 300 años la actividad humana, ¿de acuerdo? La actividad humana, principalmente la actividad industrial, ha generado consigo, ¿qué cosa? Un incremento de gases de efecto invernadero, ¿sí? De estos gases de efecto invernadero. Como también en este caso aparición también de nuevos gases que van a tener consigo esta función de, ¿qué? De retener el calor. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué cosa es el efecto invernadero? Acuérdate, el efecto invernadero consiste en qué? En la retención de calor, ¿sí? De calor por, en este caso, la retención de calor
por, ¿qué cosa? Acción de los gays, ¿no? Por acción de los gases de efecto invernadero, ¿sí? De los, en este caso, gases de efecto invernadero. Gases como cuáles. En este caso estamos hablando de dióxido de carbono, metano. Ahora estamos hablando, en este caso, del óxido nitroso y los gases fluorados. Eso genera lo que llamamos el efecto ¿qué? Invernadero antropogénico, o sea, el generado por la actividad humana. El generado por la actividad ¿qué? La actividad humana. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo, chicos? Este invernadero generado por la actividad humana, lo que nos va a generar consigo, ¿qué cosa es? Es el calentamiento global. ¿Qué cosa es el calentamiento global? El calentamiento global, entiéndelo así. El calentamiento global, entiéndelo como el incremento, acuérdate, el incremento de la temperatura media global. ¿Sí? Incremento de la temperatura media global. ¿Sí? Global. ¿Entrará global ahí? No entra. Bueno. ¿Sí? El incremento de la temperatura media global. Como yo te decía, ¿qué pasaba si la Tierra en la atmósfera, la temperatura sería 22 grados bajo cero, ¿no? Pero, escucha, pero gracias a la atmósfera, ¿de acuerdo? Tenemos una temperatura media de ¿cuánto? Tengo una temperatura media de 15 grados centígrados. Aunque en los últimos 300 años esta temperatura se ha ido incrementando. Y ahorita hablamos de que la temperatura está bordeando los 15.6, 15.7 grados centígrados. Dirás, profe, pero eso no es ni un grado más. Está bien, no es ni un grado más, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es lo siguiente. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente, que el límite de temperatura en la Tierra para la supervivencia de la especie humana es 17 grados. O sea, estamos yendo a qué cosa? Estamos camino prácticamente a nuestra propia ¿qué? A la propia extinción. Ahora, ¿qué pasa con el incremento de la temperatura media global? Hemos visto que de alguna manera van a haber alteraciones en las condiciones atmosféricas, ¿de acuerdo? Y van a haber en este caso alteraciones en qué? En las condiciones atmosféricas. Estas alteraciones de las condiciones atmosféricas nos va a llevar consigo ¿qué? Al cambio ¿qué? Cambio climático. ¿Sí? Nos va a llevar consigo al cambio climático. Que reitero, ¿qué cosa es el cambio climático? Es la alteración ¿de qué cosa? La alteración de las condiciones atmosféricas. ¿Sí? De las condiciones atmosféricas. ¿De acuerdo? Ese es el cambio climático. Y obviamente ese cambio climático, ¿a quién va a terminar afectando? Dime, ¿a quién crees que va a terminar afectando? Al mismo que hombre. ¿Entiendes? Va a terminar afectando a nuestra actividad humana. Entonces, es un ciclo, pues chicos. No, principalmente al hombre, porque obviamente van a haber algunos seres que pueden repetir estas condiciones, ¿sí? Otros se extinguirán, pero obviamente el principal afectado vamos a ser nosotros mismos, ¿sí? Nosotros, en este caso, nosotros mismos. Por ahí Rodrigo me pregunta, profe, ¿volveríamos alguna vez a una edad de hielo? Se habla que el efecto posterior a todo esto, obviamente sería consigo, o sea, el efecto por, ¿no? de una edad de hielo, ¿no? Pero obviamente ya sin especies prácticamente. ¿Estamos claros entonces con la idea del ciclo? Entonces, ahorita lo que estamos viviendo es, ¿qué cosa? Un efecto invernadero antropogénico. O sea, generado por la actividad humana, por las actividades del hombre, que ha generado el incremento de los gases de efecto invernadero, que han generado la retención de calor y han generado un incremento de la temperatura que le llamamos calentamiento global, y este calentamiento global lo que está generando es un cambio climático, una alteración en las condiciones atmosféricas. Para que me entiendas, en zonas donde no llovía está lloviendo, en zonas donde llovía quizás esté lloviendo ya más que cosa, de una manera más intensa, o en zonas donde obviamente había sequía, la sequía se vuelve más intensa
estén lloviendo. Entonces, obviamente hay toda una serie de alteraciones, chicos. Y esto agudizado con el tema de qué? De la deforestación. Lamento en este caso romperte tu ilusión, ¿de acuerdo? De que lamento romperte la ilusión, chicos, de la famosa teoría de la conspiración que Luis obviamente nos ha sembrado el virus porque quiere hacerse más millonario y porque culpa de Soros que está en esta, ¿qué cosa? En esta confabulación, que el COVID no existe, que ha sido elaborado en este caso en un laboratorio de China y todo eso. No, chicos. Obviamente el virus es un ser inerte, ¿de acuerdo? Y que obviamente el virus, este SARS, ¿sí? Que es un virus que ha existido, obviamente lo que tenemos ahorita con el SARS-CoV-2 es qué cosa, obviamente que es una mutación, ¿sí? Una mutación, y una mutación que algunos científicos presumen que obviamente puede ser producto de qué cosa, del efecto de qué, de este cambio climático, ¿de acuerdo? Del efecto del cambio climático, ¿de acuerdo? Del efecto, en este caso, del cambio climático. Entonces, obviamente, en el futuro, ¿de acuerdo? No lo dice Bill Gates, no lo dice Soros, no lo dice los Rockefeller y no sé quién más, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, no lo dice Willax, por si acaso. Obviamente, en este caso va a ser producido porque no va a ser producido por ellos, ¿no? Obviamente van a seguir apareciendo más virus, ¿no? Y obviamente producto de qué cosa, de esta mutación, que de una u otra manera tenemos por efecto de qué, de este cambio climático, chicos. O sea, que estar preparados o a contrarrestarlo, ¿sí? O a contrarrestarlo. Entonces, ahí tenemos obviamente el efecto invernadero, chicos. ¿Se acuerdan la semana pasada lo que les hablaba? Así es. Exactamente, algunos dicen que eso, ¿no? Estos son los negacionistas, ¿no? Justo los negacionistas son, no existe el cambio climático, no existe el COVID, ¿no? En otras palabras. Obviamente esas cosas que ellos niegan, obviamente inclusive niegan que la Tierra sea redonda, más bien son bien terraplanistas, obviamente ya, pues imagínate, no sé qué fumarán, inviten un poco. ¿De acuerdo? Miren chicos, acuérdate, la radiación del Sol, ¿no? Que nos manda la energía del Sol, parte de vuelta al espacio. Ya lo hemos visto gracias a qué cosa, gracias obviamente a la exósfera, a la ionosfera, ¿sí? Pero otra parte ingresa, pero obviamente mientras va ingresando se va filtrando. Ahora, cuando llega, obviamente, ¿qué cosa sucede? Cuando llega la radiación, esta es absorbida, ¿sí? Es absorbida, ¿de acuerdo? Es absorbida. Para que me entiendas, te lo voy a poner en términos de datos, ¿sí? Del 100% que nos manda, en este caso, el Sol, el 35% va a ser devuelto ¿a dónde? El 35% es devuelto al espacio. O sea, solamente va a estar llegando el 65%. Ahora, no creas que todo ese 65% de la radiación llega totalmente. No, acuérdate, se va a ir filtrando. Ahora, cuando llega a la superficie es absorbida, ¿de acuerdo? Es absorbida, obviamente, por todos los cuerpos, líquidos, sólidos, gaseosos, y en las cuales o sea, remite en forma de qué, lo dije, radiación qué, infrarroja. Esa radiación infrarroja, ¿cómo la llamamos? ¿Te acuerdas? ¿Cómo llamamos a la radiación infrarroja? Lánzalo. Lo dije la semana pasada. Calor, exactamente. Ese calor, obviamente, es devuelto hacia el espacio. Pero ¿qué pasa? Una parte es retenida por acción de quiénes? De los gays, de los gases de efecto invernadero. Entonces, al ser retenido ese calor por los gases de efecto invernadero, ¿de acuerdo? Obviamente se retiene consigo qué cosa? Ese calor necesario para la vida. Así es como funciona el efecto invernadero. Lo que ha pasado es ahorita, ¿qué cosa? Para que se haya dado el calentamiento global, estos gases de efecto invernadero ahora han aumentado por actividad de quién? Aumentaron por la actividad humana, ¿sí? Por la actividad del hombre, ¿ya? Por la actividad, ¿qué cosa? Humana. Pues ahora se tiene mayor cantidad de esto y obviamente si se retiene mayor cantidad de calor, aumenta la temperatura y eso genera, como te dije, el calentamiento, ¿qué? El calentamiento global. Ahora, el calentamiento global, ¿qué es lo que sucede?
con el calentamiento global, obviamente se están alterando las condiciones. Así es. Pero, Iván, ese es el efecto invernadero natural, no el antropogénico. Acuérdate que el antropogénico es el que obviamente nos está perjudicando por el aumento de estos gases de efecto invernadero. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Estamos claros? Confirmen. Muy bien. Continuamos y ahí tenemos en este caso las consecuencias. Miren, chicos, la primera consecuencia del calentamiento global o del cambio climático, si quieres decirlo así, la primera consecuencia, ¿en dónde va a ser? Si se aumenta la temperatura de la Tierra, ¿dónde vamos a ver el principal impacto? ¿Dónde vamos a ver el principal impacto? En la Tierra, ya lo sé, pero ¿en dónde? ¿En qué parte de la Tierra? En los polos, en los glaciares, ¿sí? Entonces va a haber un retroceso de los polos y de los glaciares. O sea, va a disminuir la superficie de los polos. Obviamente, en 60 años, prácticamente de los años 50, ¿sí? De los años 60 hasta el 2020, prácticamente el Polo Norte, ya prácticamente, ya las banquisas de hielo cada vez están desapareciendo, ¿no? Cada vez en este caso están desapareciendo. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que sucede? Esto va a generar consigo lo siguiente. Obviamente, escucha, este es el primer efecto que vamos a ver. Retroceso en los glaciares, disminución de qué cosa? Disminución en este caso de los polos. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto que va a traer de manera inmediata? Obviamente, elevación del nivel de los océanos. ¿Sí? Elevación del nivel de los océanos. ¿No? Va a haber un incremento sobre el nivel del mar, entonces mayormente las zonas costeras se van a ver afectadas. Pero, escucha, el efecto verdadero no está ahí, no es tanto en el caso de la elevación de los niveles de los mares. El efecto es el siguiente, mira, ¿saben lo que es? Conocen lo que es un auto, ¿no? El motor, ¿saben lo que es el motor del auto? No, a ver, ¿conocen el motor de un auto? ¿Saben? ¿Saben? ¿Sí? ¿Conocen el motor de un auto? ¿Ya? En el motor del auto hay una parte que se llama el radiador. Ya casi los autos modernos no lo traen prácticamente, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa con el radiador? ¿Qué función tiene el radiador, chicos? A ver, ¿qué función tiene el radiador de un auto? A ver. Así es, muy bien, excelente, Guido. La función que tiene el radiador es la función de mantener la temperatura del motor estable. Pedir que el motor, ¿qué cosa? Se sobrecaliente, porque si se sobrecalienta, se funde el motor. Los polos tienen esa función. O sea, si se disminuye los polos, ¿de acuerdo? Se sobrecalienta la Tierra. Y obviamente tendremos consigo, obviamente, un incremento más acelerado de qué? De la temperatura. Podríamos a tener los episodios de olas de calor en algunas zonas, como episodios también de qué? De olas de frío en otras zonas. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita lo que está pasando en Europa, en Madrid. En Madrid, ya en los días de enero, lo que hemos tenido ha sido nevadas. Pero ahora que venga, ¿qué cosa? Que venga junio, julio, lo que vamos a tener en Madrid son olas de qué cosa? Olas de calor. 42, 43 grados. En algunas zonas, obviamente, vamos a tener consigo qué cosa? La desertificación, ¿no? ¿Por qué? Porque va a comenzar a haber ausencia de lluvias, ¿no? Entonces, obviamente, se va a comenzar a evapotranspiración. Otro también va a ser, en este caso, tienes en algunas condiciones que van a generar mayor número de tormentas eléctricas. Y como te digo, cada vez la disminución de glaciares que generará también la pérdida de qué? La pérdida de agua. Pero no solamente la pérdida de agua, chicos, sino también consigo qué cosa? Todas estas alteraciones condicionan en las especies.
¿de acuerdo? Condicionan en la vida de las especies. ¿Por qué? Porque obviamente, por ejemplo, los animalitos que tienen periodo de hibernación, chicos, ¿de acuerdo? Los animalitos que tienen periodo de hibernación, ¿qué pasa con estos animalitos? ¿Estos acaso tienen un dog, tienen un eyewash ahí que obviamente le diga, muchachos, hay que ir a dormir? No, estos animalitos van a condicionar sus ciclos de acuerdo a las condiciones atmosféricas. Si tú les alteras esas condiciones biológicas y eso podría traer consigo y está trayendo consigo la extinción de especies, ¿de acuerdo? La extinción de especies. Así como también, ¿qué cosa? El desarrollo de algunas plagas, ¿de acuerdo? Ahora, esas plagas, de otra manera también, por la desertificación, la ausencia de lluvias o el exceso de lluvias, lo que también te está generando consigo, ¿qué es, chicos? Lo que te está generando consigo también es, escuchen bien, también es lo que es, obviamente, problemas en la agricultura y en la falta de qué cosa, en la falta de alimentos. Entonces, obviamente, el cambio climático es algo serio, chicos, es algo serio. ¿De acuerdo? Y es algo que realmente nos compromete en este caso a todos. Sí, pero lo está haciendo en este caso Lisbeth de manera artificial. ¿De acuerdo? Ellos están salinizando qué cosa, el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, una especie de microclimas. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Israel, ¿no? Entonces ellos también qué cosa, están en esos procesos, están alterando sus propios climas. Así es. Obviamente, más que en el caso de Holanda, obviamente la desaparición sería por el aumento del nivel de las aguas. ¿Sí? Y en el caso en este caso también de Dinamarca, ¿no? ¿Sí? Listo, chicos, hasta ahí, preguntas, dudas, curiosidades sobre esto. Obviamente también se habla lo siguiente, que dentro de las consecuencias del cambio climático, el país que va a ser más afectado, uno de los más afectados, el tercero más afectado, tercero, es nuestro país. ¿De acuerdo? Entonces, el tercer país más afectado por los efectos del cambio climático mundial, obviamente sería nuestro país. Entonces, obviamente está ahorita en responsabilidad de cada uno. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿qué pasa? Esto del cambio climático no es una cosa que ha surgido en los últimos 10, 20 años. Esto se viene hablando de los años 60, por ejemplo. Y se viene hablando de los años 60, obviamente, pero dentro de la comunidad científica. Ya en los años 70 ya llega a las universidades, en los 80 ya comienza a, ¿cómo se dice?, hacer un susurro en el público, y en los 90 ya se empieza ya a difundir con más fuerza, y es ahí recién donde la comunidad internacional, o mejor dicho, los gobiernos, empiezan a tomar en serio esto del calentamiento global, del cambio que, del cambio climático, ¿de acuerdo? Empiezan a tomarlo más en serio. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, después del break que vamos a tener dentro de un ratito, ¿sí? Vamos a hablar sobre, obviamente, qué está haciendo la humanidad para enfrentar los efectos del cambio climático, del calentamiento global, qué está haciendo el Perú, vamos a ver un poco también la contaminación del aire y bueno, cómo poder en este caso salvarnos ante ello. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces, 9:50 nos metemos en nuestro break hasta las 9, ¿qué? Hasta las 10:05, ¿de acuerdo? Hasta las 10:05, y ahí, como se dice, y ahí, ¿qué cosa? Y obviamente retomamos esta segunda parte, como te digo, vamos a ver qué está haciendo la humanidad, qué están haciendo los gobiernos para frenar todo este desastre climático o este desastre atmosférico, que como te digo, puede llevar consigo no solamente la extinción de especies, sino a la extinción, obviamente, de nosotros mismos. En otras palabras, nosotros estamos generando nuestro propio ¿qué? Nuestro propio daño. ¿De acuerdo, chicos? Sí, así es, nuestro propio daño. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, nos metemos un chepibola, ¿sí? Nos metemos un chepibola, ya, de 15 minutos, aprovechen ir al cafetín, ¿sí? Ya de lo que era la atmósfera, funcionaba todo esto de la dinámica del cambio climático y los efectos que íbamos a ver, ¿no? Sí, y que obviamente, pues, como te digo, el principal perjudicado vamos a ser nosotros mismos. Como vamos a ser los principales perjudicados
somos los principales responsables, ¿no? De todo este tema eh, cambio climático. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, ¿qué más tenemos, hijo? ¿Qué tal más tenemos? Tenemos lo siguiente, a ver, vamos a ver ahora qué está haciendo la humanidad. Sí, es un suicidio involuntario, Lisbeth. Mira, ¿qué es lo que pasa? A ver, voy a prender un ratito la cámara para que me veas, ¿sí? Lo que va a pasar es lo siguiente. Eh, Como te comentaba, esto era algo que se manejaba, ¿sí? Esto era algo que se manejaba en la unidad científica a partir de los años 60, ¿no? Ya a finales de los 50, inicio de los 50, más o menos sospechaba lo que podía, en este caso, producirse, lo que podía, en este caso, suceder, ¿de acuerdo? Lo que podía producirse, lo que podía, en este caso, suceder. Entonces, chicos, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente recién en los años 70 empieza, como se dice, a hacerse la divulgación a nivel universitario, ¿no? Se empieza a hacer una profundización y en los 80 pues ya comienza a filtrarse este tipo de información y empieza a tomarse conciencia de parte de la humanidad respecto al problema. Los gobiernos recién van a comenzar a tomar conciencia, vamos a decirlo así, en los años 90. Es así que en la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ¿de acuerdo? Celebrada en 1992, también llamado la Cumbre de Río, ¿sí? Lo que se buscó es ver alternativas a qué? Alternativas a la reducción de las emisiones de los gases de qué? De efecto invernadero, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, esta convención del marco, ¿no? Para enfrentar el cambio climático va a entrar en rigor o en vigencia a partir de 1994. ¿Sí? Y en el cual, pues, obviamente vamos a ver que en la actualidad hay 197 estados que son denominados partes, y en el cual en el año de 1997 se tiene el mayor alcance. En la COP3, dirás, profe, ¿qué cosa es la COP? La COP es en este caso las reuniones anuales dentro de la convención de qué cosa, el marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Estas reuniones, obviamente en el COP3 de 1997, obviamente se acuerda lo siguiente. Se acuerda la suscripción del famoso protocolo de Kioto. ¿Qué pasa con el protocolo de Kioto? Es un compromiso que se firma en el año de 1997 por los países miembros o partes, ¿de acuerdo? En el cual se comprometen a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, ¿de acuerdo? A reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 5% respecto a los niveles del año 1990, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y esto obviamente entre el periodo 2008 y 2012, dado que este protocolo iba a comenzar a entrar en vigor en el 2005. Entonces, ¿qué pasa? A partir del 2005 como que la cosa ya iba no solamente a tomarse más en serio, sino que ya obviamente preparados obviamente para poder, ¿qué cosa? Poder reducir esto, ¿no? Reducir esto sí o sí. El COP18, celebrado en la ciudad de Qatar, disculpa, en la ciudad de Doha, capital de Dakar, ¿sí? De Qatar, sorry. Obviamente se acuerda lo siguiente, extender el protocolo de Kioto hasta el año 2020, ¿ya? Y en el caso de la COP, en este caso 20, la celebrada en el Perú, la de 2014, el compromiso era en este caso velar por una economía verde, aumentar fondos en este caso respecto a qué, respecto obviamente a bonos de carbono. Entonces, obviamente todos los años era pues una celebración, ¿de acuerdo? Pero que en la COP de Doha, obviamente, no solamente se decidió aumentar el 2020, obviamente el retiro de que la extensión del protocolo de Kioto, sino también se retiraron algunos estados producto de qué? Producto de que, como te comento, obviamente veían que el protocolo de Kioto era un saludo a la bandera, que todas estas reuniones anuales de las COP simplemente eran pues reuniones diplomáticas, que se hagan informes y hasta ahorita no había nada, qué cosa concreto. ¿Por qué? Porque prácticamente, ¿qué es lo que sucedía? Hasta la fecha
no estaban vinculantes a esta convención, a este protocolo de Kioto, los países más contaminantes, ¿no? Los mayores productores de gases de efecto invernadero, que era en este caso Estados Unidos y China, ¿de acuerdo? Estados Unidos y en este caso China, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Era en este caso Estados Unidos y China, ¿de acuerdo? Estados Unidos y China, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, esto motivó, pues, obviamente, descontentos. Ya, en la COP21, obviamente se pone, ¿qué cosa? Se pone fin al acuerdo de protocolo de Kioto y se replantea todo esto de la lucha contra qué? Contra el cambio climático. Entonces, en la COP del 21 lo que se busca es reducir los gays a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas. O sea, invertir más en tecnología que busque, pues, obviamente, reducir el CO2 o los gases de efecto invernadero, adaptarnos a la nueva situación y obviamente hacer que nuestros ecosistemas puedan, en este caso, soportar consigo el impacto. También, obviamente, compromiso de los estados partes de evitar, o sea, de evitar que la temperatura aumente 1.5 grados centígrados. Es obviamente nuestro problema principal, ¿no? Porque eso conllevaría, ¿qué cosa? Conllevaría, obviamente, a nuestra extinción. ¿De acuerdo? También las responsabilidades, ¿qué cosa? Comunes, pero ¿qué cosa? En este caso, responsabilidades comunes, pero diferenciadas dentro de este marco, así como también presentar consigo, ¿qué cosa? Informes respecto, en este caso, a la mitigación, ¿no? A la mitigación, ¿no? De los gases de efecto, ¿qué cosa? De efecto invernadero, ¿sí? Los gases de efecto invernadero. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna duda sobre el protocolo de Kioto, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre el protocolo de Kioto? ¿Alguna pregunta, chicos? Los escucho, los leo, no los leo, a ver. Todo claro, muy bien. Entonces a continuar, ¿sí? Vamos a continuar, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Sí, cada año hay una celebración, ¿de acuerdo? No es una celebración, sino es una reunión de los países partes en los cuales se emiten informes respecto, obviamente, al avance de qué dicho, qué de dicho protocolo, ¿no? Sí, de acuerdo, los avances respecto a dicho protocolo, cómo van en este caso mediando su asunto, qué políticas se están tomando, inclusive se sanciona a los países, ¿no? Se hace en este caso también, qué cosa, anuncios, se hace en este caso invocaciones obviamente para la lucha y reducción contra esto del cambio climático. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a la parte de dónde, nos vamos a la parte de la capa ozono. Sí, el Perú está haciendo algo, fue parte de la COP 20 en el año 2014, sí, y también obviamente está brindando aportes, o sea, también estamos comprometidos en esto, ¿no? También estamos comprometidos en esto. Vamos rápidamente a la destrucción de la capa de ozono. Acuérdate que la capa de ozono es una capita que está entre los 24 a 30 kilómetros de altitud, está en la estratosfera. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente la función es absorber, filtrar y reflejar la radiación ultravioleta. ¿Qué quiere decir el absorber? O sea, al absorber, lo que va a permitir es qué cosa, que pase la radiación, vamos a decirlo así, positiva a la buena, ¿no? Obviamente permite, por ejemplo, cicatrización de heridas, que la ropa se seque rápido, ¿no? Pero obviamente va a filtrar también con
¿qué cosa? También va a filtrar consigo, en este caso, la negativa, que esa es la ley, que como te digo, esa es la que nos va a ir friendo de a poquitos, ¿no? Obviamente originando, pues, consecuencias más impactantes, el cáncer a la piel, otro es las cegueras, y otro efecto también inmediato es lo que obviamente, lo que ahorita los antivacunas dicen, me va a cambiar mi ADN. Muy bien, escucha, el cambio de ADN no se da ahorita contigo, o sea, tú no te vas a transformar en un mutante, por si acaso. Lo que se puede alterar es en las siguientes generaciones. Ahí está el problema. ¿Ya? Naciste mutante, mutante te quedas, hijo. O sea, la vacuna no te va a hacer nada. ¿Ya? En el caso de la radiación ultravioleta, si hubiera esto, obviamente, y aguantases un cáncer a la piel, aguantase la ceguera, obviamente lo que sucedería es que se produciría en ti una alteración cromosomática, en el cual el efecto no sería ahorita en ti, sino en las siguientes ¿qué? Generaciones. Ahora, mayormente, ¿a qué se debe ahorita el agujero de la capa de ozono? El agujero de la capa de ozono se debe principalmente a la emisión de CFC, gases cloruro, fluoruro, carbonados, también llamados freones, que lo encontramos principalmente en la industria refrigerante, ¿sí? Lo encontramos en la industria refrigerante, chicos, lo encontramos en la industria refrigerante, ya, lo encontramos en la industria refrigerante. También, ¿en dónde lo vamos a encontrar, chicos? ¿En dónde también lo vamos a encontrar? En la industria refrigerante encontramos también en lo que sería los aerosoles, ¿sí? Y todo eso. ¿Por qué? El CFC tiene dos propiedades. Uno, refrigerante, ¿sí? Y dos, la propiedad de ser aspersor. ¿Qué quiere decir? Permite difumizar los gases a mayor distancia. Entonces, este gas, que como te digo, fue desarrollado con mayor fuerza después de la década de los 20, ¿no? En el cual en los años 50, en los 60, prácticamente todo usaba CFC, obviamente comienza a ver los efectos a finales de los años 70. A finales de los años 70, el agujero de la capa de ozono tenía consigo, ¿qué cosa? 1 millón de kilómetros cuadrados, ¿sí? Y ese agujero obviamente se detecta en la parte del Polo Sur, en la zona de la Antártida. Para el 2020, el agujero, ¿cuánto mide, chicos? El agujero, en este caso, va a medir aproximadamente 30 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, prácticamente ya ha cubierto toda la Antártida. Si miran bien, prácticamente ya salió de la zona de la Antártida, ya está cogiendo parte de qué cosa, del extremo sur de Sudamérica. Ahora, el año 2019 hubo una noticia alentadora, que obviamente el capa de ozono se está regenerando. Sí, eso es cierto, la capa de ozono se puede regenerar naturalmente, pero para eso tendríamos que más o menos ahorita dejar de usar el CFC o cualquier variante del CFC, ¿sí? Dejar de usar cualquier variante de CFC en este caso y esperar 50 años para que comience a ver la regeneración. Ahora, dirás, profe, pero el hueco está abajo, no por acá, por el Perú no va a llegar. Sí, pero obviamente lo que se está viendo en otras partes del planeta es un adelgazamiento de la capa de ozono y la apertura de pequeños agujeros, ¿sí? Y la apertura en este caso de pequeños agujeros. Entonces, ¿qué está haciendo en este caso la humanidad respecto a la capa ozono? Bueno, en 1987 se suscribe el protocolo en Montreal, ¿sí? El protocolo en Montreal, que obviamente busca reducir la emisión de estos CFC, ¿no? O sea, en otras palabras, buscar en los aerosoles utilizar otro tipo de aspersor que ya no sean estos freones, ¿no? Y como te digo, pues obviamente como que se está parando y bueno, esperemos pues que a la larga pues esto se pueda regenerar. Ahora, ¿se puede regenerar artificialmente? Claro, también se puede regenerar en este caso artificialmente, pero ¿qué es lo que sucede? Obviamente los gobiernos prefieren en este caso bombardear el planeta que en este caso bombardear la capa de ozono con más ozono para que se pueda dar consigo en este caso su regeneración. ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Sí? ¿Estamos claros?
Así es, por eso es importante, ¿no? Porque obviamente hay otras funciones. También es un contaminante, por si acaso. Así que hay que tener cuidado. No todos los ozonos son buenos, como te digo. Muy bien. ¿Y qué está haciendo el Perú respecto a todo este tema del cambio climático? Muy bien, chicos. Le digo. En el año 2008, de consigo, cosa, nace consigo, en el año 2008, nace consigo lo que se va a conocer como qué, como el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente surge, ¿de acuerdo? Surge o nace una iniciativa de parte de qué cosa, de parte de lo que el Perú iba a suscribir en el año 2008. ¿Qué iba a suscribir el Perú en el año 2008? El Perú iba a suscribir lo que íbamos a conocer como el ALCUE. ¿Y qué cosa es el ALCUE? El ALCUE, el ALCUE era el acuerdo de libre comercio que se iba a suscribir con la Unión Europea. Gracias al ALCUE, chicos, gracias al ALCUE ahora podemos viajar a Europa. Bueno, podíamos. Ahora con el tema del COVID ya no se puede hacer. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, entonces obviamente podríamos entrar a Europa sin visa, ¿no? Para suscribir este acuerdo con la Unión Europea nos pedía como requisito, ¿sí? Nos pedía como requisito tener un Ministerio del Ambiente, ¿sí? Nos pedía como requisito tener un Ministerio de qué? Del Ambiente, ¿de acuerdo? Nos pedía como requisito tener un Ministerio del Ambiente. Entonces, en el año 2008, al gordo Alan se le ocurrió, ¿qué cosa? Listo, ¿quiere Ministerio del Ambiente? Vas a tener tu Ministerio del Ambiente. ¿Y qué es lo que hizo? Fusionó lo que iba a ser el INRENA con Leoner, el Instituto Nacional de Recursos Naturales con la Organización Nacional de, ¿qué cosa? La Evaluación de Recursos Naturales. Entonces fusionó estos dos organismos que eran entidades dentro del Ministerio de Agricultura y es así que nace el Ministerio del Ambiente, cuya función es ser el ente rector en materia ambiental. Acuérdate eso, ser el ente rector en materia ambiental. ¿Ya? El ente rector en materia, ¿qué cosa? En materia ambiental, ¿sí? ¿De acuerdo? Es el que prácticamente diseña, ejecuta, ¿de acuerdo? Diseña, ejecuta, ¿sí? Diseña, ejecuta y supervisa la política nacional de qué? Del ambiente, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Es en este caso el encargado, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Obviamente su función, ¿sí? Su función es promover, como te digo, promover la conservación, ¿ya? Promover la conservación y uso sostenible de nuestros recursos naturales, así como cuidar las áreas naturales protegidas y obviamente de el cuidado de nuestra diversidad biológica. ¿Qué es lo que ha pasado, chicos? Tras el nacimiento de la UNER, ¿sí? Tras el nacimiento de la UNER, lo que vamos a tener consigo es lo siguiente, chicos. ¿De acuerdo? Lo que vamos a tener consigo es lo siguiente. Lo que va a tener consigo es que, escucha, vamos a tener que a partir del nacimiento del Ministerio del Ambiente se van a unir varios organismos, como el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, que es el CENAMI, ¿sí? Que es el CENAMI, ¿de acuerdo? El CENAMI. Tenemos consigo, ¿qué cosa? El Instituto de Investigaciones de la Academia Peruana, el Instituto Geofísico del Perú, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el CERNAN, la OEFA, que es importante, ¿por qué? Porque en este caso es la organización de qué? De evaluación y fiscalización ambiental y lo que sería, ¿qué cosa? Y lo que sería, ¿de acuerdo? Y lo que sería, en este caso, el Instituto también de Investigaciones Glaciares y Ecosistemas, así como el SENACE, que otorga, ¿qué cosa? Que en este caso otorga consigo, en este caso, que otorga consigo, obviamente, las certificaciones en materia ambiental, ¿de acuerdo? En materia, en este caso, ambiental. ¿Estamos claros hasta ahí, no, chicos? ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Estamos claros? Hablen, confirmen.
Muy bien. Continuamos, chicos. Ya nos vamos, después de haber visto el Ministerio de Ambiente, que es el encargado de ver todo esto de la política ambiental y obviamente enfrentar, hablemos de la contaminación del aire. Cuando yo te hablo de contaminación, acuérdate, me refiero a la alteración de la composición de algo. ¿Sí? Entonces, acuérdate, estamos hablando que la contaminación del aire sería la alteración de la composición de qué cosa? La alteración en la composición de qué? De la composición, en este caso, del aire. ¿Sí? Sería la alteración de la composición del aire. ¿Sí? ¿Y ese es producto de qué? ¿No? De una serie de ingresos de sustancias químicas, ¿no? Así como también partículas físicas en la composición de la atmósfera, que van a generar un impacto a plantas, animales y obviamente al hombre. En los sitios abiertos, obviamente uno de los principales responsables es lo que llamamos el parque ¿qué? El parque automotor, ¿sí? El parque automotor, ¿sí? Ya también tenemos consigo qué cosa, los basurales, ¿sí? Los basurales, y pues obviamente las industrias, ¿no? Las industrias, ¿sí? Las industrias son en este caso los responsables, obviamente, de qué cosa, de la contaminación en la alteración en la composición del aire. En el caso de los sitios cerrados, chicos, obviamente tenemos tabaquismo, tenemos obviamente los que les gusta hacer su cajita china, los que les gusta hacer qué cosa, su parrilladita, ¿no? También obviamente las estufas, el polvo, así como también el uso de algunas sustancias químicas para el tema de qué cosa, para el tema de la limpieza, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros o no con la contaminación del aire? Ahora, ¿qué efecto trae consigo la contaminación del aire? El efecto principal son las enfermedades, en este caso en las enfermedades respiratorias, ¿sí? En las enfermedades respiratorias, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, ¿qué pasa? La Ley General del Ambiente, planteada obviamente por el Ministerio del Ambiente, establece responsabilidades en qué cosa, tanto en la empresa pública como privada, respecto a la emisión de qué cosa, a la emisión de qué, de estas sustancias que alteran la composición y que, como te digo, pueden generar impactos negativos tanto en el ambiente, la salud y en los recursos naturales. Por eso ellos han establecido los famosos ECAS y los LMP. ¿Qué cosas son los ECAS? Los estándares de calidad ambiental del aire y los límites máximos permisibles. Con límites máximos permisibles. Los estándares son, en este caso, vamos a decirlo así, el promedio en el cual tú puedes vertir qué cosas, sustancias, ¿no? Y los límites máximos permisibles son aquellos, ¿qué cosa? Niveles que puedes así ligeramente superar dentro de este estándar. Ya de ahí, obviamente, el aire, pues, si pasa todo eso, olvídate, ya está consigo, ¿qué cosa? Ya está consigo, en este caso, hasta las caiguas, ¿no? Hasta las caiguas. ¿Ya? Corresponde en este caso monitorear y evaluar la calidad del aire a quienes, a la DIGESA. ¿Qué cosa es la DIGESA? DIGESA es la Dirección General de Evaluación de Salud Ambiental. Es el encargado de hacer, acuérdate, DIGESA es el encargado de hacer la política de salud ambiental. Política de salud ambiental. El CENAMI también se encarga de monitorear, en este caso, la calidad del aire. Las DIRESA lo hace a nivel regional y la OEFA, obviamente, el que se encarga de verificar y sancionar, obviamente, verificar el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental y sancionar, obviamente, a los que, obviamente, lo vulneran. En el caso del Perú, los principales contaminantes del aire son el monóxido de carbono, el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno, ¿sí? El dióxido, en este caso, de nitrógeno. Ahora, ¿qué es lo que pasa también con el tema de la calidad del aire? En el caso del Perú, obviamente, y en el caso de Perú principalmente, en el caso de la ciudad de Lima, el principal responsable es el automotor. Todavía tenemos vehículos de más de 30 años, ¿sí? Vehículos de más de 30 años, imagínate. Vehículos de más de 30 años que obviamente, pues ya deben salir en caso de circulación y que lo que hacen es contaminar. También, obviamente, la basura, ¿no? La basura en segundo lugar. Y más que la basura es la quema de la basura. Luego tendríamos consigo qué cosas, refinerías y obviamente también las ladrilleras, que obviamente son los encargados de contaminar la calidad del aire, ¿sí? Y les ponen de plástico, sí. Y que obviamente pues, nadie.
¿De acuerdo? Y con eso estaríamos terminando consigo la clase del día de hoy en el tema de geografía. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Retrocedo una más, Andreita, ahí. Esa. Ya, sobre la medida contra el uso de plásticos, sí, bueno, está teniendo efecto, ¿sí? Está teniendo efecto, ha habido una reducción muy, muy asombrosa respecto, obviamente, al uso de plásticos, ¿sí? Pero ahorita el problema ya no es el plástico tanto, sino ahorita es el problema de las mascarillas. Eso es lo que tenemos que empezar ya también a tener en cuenta, ¿no? Entonces ahorita se está viendo maneras tecnológicas de poder reducir esto el tema de los plásticos. Ahorita actualmente tenemos dos grandes islas, tanto en el Pacífico y en el Atlántico, de plásticos. Bueno, no islas, prácticamente estamos hablando consigo de qué cosa, de continentes. Continentes en este caso de plásticos, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, es que acuérdate, la biodegradación de estos son pues, es un tiempo menor al plástico normal que son 100 años. ¿No? En cambio, este es, obviamente puede ser un año, 2 años, ahí tú verás, pues, obviamente el efecto. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más, chicos? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? Sí. Bueno, acá en el Perú no sabría decirte qué facultad o en qué universidad hay, en este caso, encargada de lo que sería, obviamente, o tenga la especialidad. Sé que hay universidades que sí tienen el posgrado en Derecho Ambiental, ¿sí? ¿Listos? Muy bien, vamos al tema de las claves, chicos, vamos al tema de las claves para luego ir en este caso al tema de cívica. Quedó claro, ¿no? Entonces, miren, chicos, yo les soy sincero, la responsabilidad es de cada uno, ¿sí? Si vas a esperar que haga algo el gobierno o la autoridad, las autoridades del mundo respecto a esto, obviamente nos vamos a hacer viejitos o nos moriremos. Creo que ahorita el cambio climático, en este caso, va a depender mucho de quién, va a depender mucho en este caso de nosotros, ¿sí? Va en este caso a depender mucho de nosotros, entonces de las medidas que nosotros tomemos. Entonces, si nos somos conscientes, empezamos a reciclar, a reutilizar, ¿no? A reutilizar, a reducir también algunas sustancias, obviamente vamos a tener consigo, ¿qué cosa? Vamos a tener consigo, obviamente, resultados favorables al planeta, ¿no? Entonces, acuérdate, una gota no hace nada, pero 1 millón de gotas ya es, ¿qué cosa? Ya sería un vaso de agua, ya, o una jarra. Entonces, imagínate miles de millones de gotas, ¿de acuerdo? Miles de millones en el caso de gotas. ¿De acuerdo, chicos? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, 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 sí. Confírmeme, confírmeme. ¿Puedo pasar ahora a Cívica? Listos. Pasamos a Cívica y nos vamos ahora a ver el tema siguiente, chicos. Nos vamos a ver el tema de la valoración, la conservación y defensa del patrimonio cultural y natural. ¿De acuerdo? Ahora, todo esto está dentro del tema de lo que nosotros llamamos, acuérdate, dentro del tema que nosotros vamos a llamar, ¿de acuerdo? El tema que vamos a llamar parte de lo que es la convivencia, que la convivencia democrática, ¿de acuerdo? Sí, está dentro del tema de convivencia en este caso democrática, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá, chicos? Yo lo que le voy a explicar es lo siguiente, ¿sí? ¿Sí? Que de una u otra manera,
de una u otra manera, parte de qué cosa, parte de la construcción de, ¿cómo te digo?, de una convivencia democrática, es en este caso empezar a, a tener un sentido de valoración de lo nuestro, ¿de acuerdo? Valoración de lo nuestro, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir una valoración de lo nuestro? Que obviamente es parte de nosotros, que es mío, que debemos empezar a cuidar. Entonces, obviamente, por ejemplo, en Lima y en varias ciudades del Perú, obviamente monumentos, sitios arqueológicos, cada vez se ven dañados, ¿no? Se ven dañados, ¿no? Por, vamos a decirlo así, ignorancia de la gente, ¿no? Algunos arqueológicos invadidos, otros, ¿qué cosa? Dañados, violentados, ¿no? Vandalizados, ¿no? Entonces, eso tampoco permite, como te digo, tener consigo un sentido de pertenencia, una convivencia pues dentro de nuestro país, porque no valoramos, no apreciamos eso. Entonces, ¿qué implica esto de la valoración y la conservación y defensa del patrimonio de la nación? Para ello hay que entender lo siguiente, ¿de acuerdo? Para ello hay que comenzar a entender lo siguiente. ¿Qué cosa es el patrimonio? El patrimonio, recuerda, es el conjunto de qué cosa? Es el conjunto de bienes, ¿sí? Es el conjunto de bienes, ¿de acuerdo? Van a tener consigo, ¿qué cosa? Bienes materiales, acuérdate, esos son bienes materiales, ¿ya? Es el conjunto de bienes materiales, ¿sí? Materiales e inmateriales, ¿sí? E inmateriales, ¿de acuerdo? Que tienen en este caso una relevancia nacional o en este caso una relevancia que mundial. Ahora, esa relevancia, ¿de acuerdo? Pueden tener la presunción también, puede ser de tipo histórica, arqueológica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Etcétera, etcétera. Ahora, estos bienes, ¿de acuerdo? Estos bienes, ¿sí? Ahorita vamos a explicarlo bien. Estos bienes, chicos, obviamente se clasifican este patrimonio en patrimonio de la nación, que es propio de la población del Perú, ¿sí? Y el patrimonio mundial, que es, en este caso, tiene una relevancia, una valoración para toda la humanidad. En el patrimonio de la nación nosotros tenemos el patrimonio natural y el patrimonio cultural. El patrimonio natural son todos estos bienes que nos brinda consigo ¿qué? La naturaleza, ¿sí? Nos brinda consigo la naturaleza. En cambio, lo cultural es, ¿qué cosa? Es, en este caso, la acción del poblado, de nuestros antepasados, que puede ser material, que puede ser mueble, inmueble, ahora lo vamos a explicar, mundial, que no es tangible, documental, industrial y subacuático. En el caso del patrimonio mundial, puede ser, en este caso, manifestaciones de la humanidad, que puede ser tanto material como inmaterial, natural, y puede ser en este caso mixto, que ahora lo vamos a ir explicando. ¿Qué cosa es el patrimonio de la nación? Como te decía, es el conjunto de bienes materiales e inmateriales. ¿Sí? Vendría a ser el conjunto de bienes materiales e inmateriales. ¿De acuerdo? Es esta, ¿qué cosa? Es nuestra herencia. ¿De acuerdo? Es nuestra herencia. ¿Sí? Es nuestra herencia de nuestros antepasados. ¿De acuerdo? Que hoy nos han ido trasladando de generación de generación en generación. Y que obviamente está dentro de nuestro territorio. ¿Sí? Y obviamente abarca consigo la flora, fauna y todas las creaciones de los habitantes que han estado dentro de nuestro territorio peruano, que han estado dentro de nuestro país. Entonces, acuérdate, el patrimonio cultural es la acción humana, ¿sí? Es la herencia humana, ¿sí? La acción, cosa, del antiguo peruano, ¿sí? Acción o bienes, o sea, bienes, en este caso, humanos, para que lo entiendas así. En cambio, el patrimonio natural, de acuerdo al patrimonio natural, son los bienes que nos brinda consigo cosa, la naturaleza. ¿Sí? ¿Ah? ¿De acuerdo? Bienes, en este caso, de la naturaleza. ¿No? Puede ser en este caso plantas, pueden ser en este caso animales, que obviamente van a ser representativos, ¿de acuerdo? Van a ser representativos de nuestro, ¿de acuerdo? Van a ser en este caso representativos de nuestro país, ¿de acuerdo? ¿Sí? Van a ser en este caso representativos, ¿sí? A ser en este caso representativos. ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí?
Muy bien. De acuerdo a la ley 28.2, ellos se establece qué cosa, como patrimonio cultural a toda manifestación del quehacer humano, ¿de acuerdo? Toda manifestación del quehacer humano, el cual va a tener valor o significado paleontológico, o sea, antes de la aparición del hombre, arqueológico, antes del antiguo, o sea, antes de la llegada de los españoles, histórico, después de la llegada de los españoles, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, y en el cual vamos a ver que se expresa como tal o exista qué cosa, o exista presunción, ¿no? Exista una presunción sobre ello. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, toda manifestación del quehacer humano en el ámbito paleontológico, histórico, arqueológico, antropológico, religioso, que obviamente sea declarado como tal o exista presunción de ello. ¿De acuerdo? Exista presunción de qué? Presunción de ello. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con este patrimonio cultural? Se clasifica en lo siguiente: patrimonio material, el cual puede ser clasificado en inmueble y mueble. ¿Cuál es la diferencia entre el patrimonio mueble e inmueble? Que el inmueble no se puede trasladar, no lo podemos mover, y está referido principalmente a qué cosa, a edificaciones, ¿de acuerdo? Edificaciones, sitios arqueológicos, ¿de acuerdo? Sitios arqueológicos. Ejemplo, no sé, la Huaca Pucllana, eso no lo vas a poder mover, ¿de acuerdo? El Templo de las Manos Cruzadas, Cotox, tampoco lo puedes mover. La Casona San Marcos, tampoco, ¿qué cosa? Lo puedes mover, ¿entiendes? Entonces, es obviamente lo que no podemos trasladar. En cambio, el patrimonio material mueble es lo que sí se puede, ¿qué cosa? Trasladar. Entonces, esto abarca desde pinturas, cerámicas, documentos, libros, monedas, entre otros, textiles también, ¿no? Textiles. Por ejemplo, podríamos hablar la escultura de la muerte, que es de la época virreinal, ¿sí? Que es de la época, en este caso, virreinal. Eso lo podemos trasladar. Un cuadro de la escuela cusqueña, eso también lo podemos, ¿qué cosa? Trasladar. Mapas de la época del siglo XVI, XVII, eso lo podemos trasladar. Eso es patrimonio material que mueble, ¿no? O un, no sé, un aríbalo incaico, ¿no? Esta vasija, ¿no? De los incas, ¿de acuerdo? Obviamente eso también lo podemos, ¿qué cosa? Trasladar. Un huaco erótico, también lo podemos en este caso trasladar, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso es el patrimonio material, es el patrimonio tangible. Inmueble, acuérdate, no lo podemos trasladar. Está más relacionado a edificaciones y a sitios. ¿De acuerdo? A sitios. El patrimonio material inmueble lo podemos trasladar. Son pinturas, cerámicas, objetos. ¿Sí? Objetos. Ahora, ¿qué pasa con el patrimonio inmaterial? Este patrimonio inmaterial, escucha, es patrimonio intangible. ¿Qué quiere decir? No lo puedes tocar. Mientras que el material lo podemos apreciar, lo podemos tocar, podemos trasladarnos sobre ello, ¿sí? Obviamente, en el caso del patrimonio inmaterial, no lo podemos, ¿qué cosa? Tocar. ¿Por qué no lo podemos, en este caso, tocar? ¿De acuerdo? ¿Por qué no podemos, en este caso, tocar? ¿Ah? Porque constituye, constituye conocimientos, usos y costumbres que van a ser transmitidos de generación en generación. En otras palabras, es lo que llamamos ¿qué? Cultura ¿qué? Cultura viva. ¿De acuerdo? Es lo que nosotros llamamos cultura ¿qué? Cultura viva. Por ejemplo, el folclore es una forma de cultura viva. Los danzantes de tijeras, ¿no? Por ejemplo, la danza de los danzantes de tijeras, obviamente es algo que se transmite de generación, ¿en qué cosa? En generación, ¿no? Ya, ¿de acuerdo? Es algo que se transmite de generación en generación. La medicina tradicional, ¿no? Lo que algunos recurren, pues, por ejemplo, a la chamanería, ¿no? A ciertas hierbas. Eso también, ¿qué cosa? También en la pasada de huevo,
o la pasada de cuy, eso también es ¿qué cosa? Cultura viva. Por si acaso la ivermectina y el dióxido de cloro, eso no es medicina tradicional, eso es ¿qué cosa? Eso es burda, ¿qué cosa? Ese es burdo chamullo, ¿sí? Ese es burda, en este caso, burda charlatanería. El arte popular, ¿no? Por ejemplo, los bordados de chincheros, ¿no? Cuando vas a chincheros, ahí las, ¿cómo se llaman las chicas, las mujeres, cómo tienen esa técnica de teñido, de bordado, las leyendas, los mitos, los conocimientos, todo eso forma parte de nuestro patrimonio, ¿qué cosa? Inmaterial. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, el patrimonio documental se refiere a todos los documentos y, en este caso, que se conserven en archivos o instituciones similares. Constituye toda, en otras palabras, todas las manifestaciones tangibles. Lo que, como te digo, están documentadas. Mayormente el patrimonio documental lo tenemos desde la llegada de los españoles, chicos. ¿Por qué? Porque se habla que la época de qué? Se habla que en la época de los incas no había escritura. O bueno, si lo había, hasta ahorita no se ha identificado alguna. ¿Entiendes? Entonces, de la llegada de los españoles tenemos patrimonio documental, dígase libros, dígase crónicas, dígase revistas, dígase en este caso cartas. Actualmente ya están entrando consigo medios audiovisuales, desde cintas cinematográficas, ¿sí? Desde videos en VHS, discos compactos, ¿no? ¿De acuerdo? Todo obviamente que permita, como te digo, recapitular distintos momentos de nuestra historia, ¿no? Por ejemplo, la Biblioteca Nacional del Perú tiene un archivo cinematográfico, dado que antes, ¿qué pasaba? En los años 50, 60, pues, cuando todavía la televisión no era muy difundida, inclusive yo te diría antes, ¿qué pasa? Tú ibas al cine a escuchar noticias, ¿no? Ibas al cine a escuchar noticias, o sea, pagabas tu entrada a las 8 de la noche y obviamente te pasaban ahí, ¿qué cosa? Tu rollo del noticiero, ¿no? Del noticiero, en este caso, del día, ¿no? ¿Entiendes? ¿Ya? Ahora, eso, por ejemplo, está siendo conservado. Entonces, ahorita pues hay una lucha, obviamente, por tratar de conservar eso, ¿no? El patrimonio subacuático es todo lo que está sumergido, ¿qué cosa? Todos los vestigios sumergidos en el agua. Pero acuérdate, tienen que, ¿qué cosa? Tienen que ser por un tiempo, ¿qué cosa? No menor de 100 años. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Lo que pasa acá es lo siguiente. El archivo fotográfico Curret, inclusive también, ¿qué cosa? También tenemos los chambis, ¿no? También es parte de este patrimonio, ¿qué cosa? Documental, ¿no? De Martín Chambi, ¿sí? Exactamente. El mercurio peruano, sí, está también, ¿no? En este caso las ediciones del mercurio peruano. En la Biblioteca Nacional, me acuerdo, no sé si lo habrán trasladado a la de San Borja, pero había, por ejemplo, una hemeroteca en la cual tenías, en este caso, el comercio, ¿no? En este caso, los diarios de comercio de años y años, ¿no? O sea, imagínate. Ahora, ¿qué cosa es el patrimonio subacuático? Es todo lo que está dentro del agua, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué cosa? Tiene que estar en un periodo mayor a 100 años, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Supongamos, si hay una avioneta, ¿de acuerdo? Si hay una avioneta en una laguna de San Martín, y esa avioneta que está en esa laguna de San Martín, ¿sí? No San Martín de Porras, me refiero a la región San Martín, ¿ya? Hay una maleta con $1.000.000 y tú un día nadando en esa laguna llegas a esa avioneta, ¿no? Buceando y sacas esa maleta de $1.000.000, ¿de quién es el $1.000.000? ¿Tuyo o del Estado peruano? A ver, ¿es tuyo o del Estado peruano? Vuelvo a reiterar, es una avioneta en San Martín, en el cual hay una maleta con $1.000.000. Tú buceas, sacas la maleta, ¿ese $1.000.000 es tuyo o es del Estado?
A ver, vamos chicos, vamos. Así es. Acuérdate, avionetas tendrán pues 50, 60 años, ¿sí? Entonces, ese millón de dólares, ¿cuánto tendría de tiempo? Tendría pues unos 40, 50 años. Entonces, es tuyo. Si fuera más de 100 años, chicos, más de 100 años, eso ya le pertenecería al Estado. Por ejemplo, la embarcación del siglo XVII de la caleta Coalaque, eso que está en Arequipa, eso le pertenece al Estado. Entonces, si hay ahí tesoros, hay monedas de oro, otras cosas, eso no es del que obviamente buceó y lo descubrió, eso es del Estado peruano. El asentamiento prehispánico en la laguna Calancay, en Junín, en el cual quizás al interior, ¿qué cosa? Haya pues, no sé, vasijas de oro, artesanías, eso, así bucees y lo saques, eso no es tuyo, eso es del Estado peruano, acuérdate, tiene que ser más de 100 años. Menos de 100 años, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Menos de 100 años, escucha, eso tú lo puedes usar, es tuyo, ¿sí? ¿De acuerdo? En cambio, tienes más de 100 años, eso ya le pertenece consigo a quién? Al Estado. ¿Está claro hasta ahí o no? Obviamente estarían abiertas a la investigación, por ejemplo, Maciel, si es una institución del Estado la que lo descubre. ¿No? Por ejemplo, vamos a suponer, el Ministerio de Cultura entra, descubre la avioneta, descubre el millón de dólares, es parte del Estado. ¿Sí? Acuérdate, el tiempo es 100 años. ¿Sí? El patrimonio industrial se refiere a todos los bienes muebles e inmuebles, ¿sí? O sea, todo lo que podemos trasladar o trasladar, que obviamente se da pues post, ¿qué cosa? Revolución industrial. Por ejemplo, acá hablamos, por ejemplo, el primer asesor, ¿no? Que llegó, ¿qué cosa? Igualito, si es una entidad particular también. Si es una entidad particular, le pertenece a ellos. Pero acuérdate, el tiempo es 100 años. 100 años. ¿No? Por eso cuando hubo el problema de Machu Picchu, Maciel, ¿qué pasó? Se lo llevó Yale, ¿no? O sea, se lo llevó Hiram Bingham, ¿no? Con la Universidad de Yale se llevó varios objetos de Machu Picchu. Entonces el Estado peruano le hizo, ¿qué cosa? Juicio a Yale para la resolución de esto. ¿Por qué? Porque ese patrimonio tiene más de 100 años. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces, el tope es eso. En el patrimonio industrial son los bienes muebles e inmuebles, como te digo, adquiridos o producidos durante el desarrollo de qué cosa, de la época industrial, mayormente, pues, o sea, los primeros artefactos que llegaron a nuestro país, ya como el ascensor o la primera máquina de rayos X, no sé, el primer auto, ¿no? Entonces, eso es parte también del patrimonio industrial. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso del patrimonio natural, estamos hablando consigo qué cosa, que es prácticamente todo lo que nos da la naturaleza. Ahora, el encargado de la defensa del patrimonio cultural es, en este caso, el Ministerio de Cultura. Tiene varios, en este caso varios organismos. Por ejemplo, tiene la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, la Dirección General de Museos, la Dirección General de Archivo de la Nación y la Biblioteca Nacional del Perú. La Dirección General de Defensa del Patrimonio obviamente tiene la función de recuperar, repatriar, vigilar y custodiar nuestros bienes culturales. Obviamente en el caso de la Dirección General de Museos también, obviamente el cuidado, la protección, conservación de los museos. Y el archivo, como te digo, conservar todos los testimonios documentales. Y la biblioteca, ni que hablar, pues todo el archivo documental, bibliográfico, audiovisual, que es parte de nuestro patrimonio, que patrimonio en este caso cultural. Ahora, de acuerdo a la DGDP, la Dirección General de Defensa Patrimonio Cultural, lo que obviamente vamos a ver consigo es que la principal amenaza, de acuerdo, la principal amenaza a nuestro patrimonio, ¿dónde está? Nuestra principal amenaza está ¿en dónde? ¿En dónde está nuestra principal amenaza? En lo que sería, escucha, nuestra principal amenaza es el robo, ¿sí? Y sustracción de patrimonio, ¿sí? Por ejemplo, San Marcos es una universidad millonaria, ¿de acuerdo? Sí, es una, en este caso, universidad millonaria. Pero es por qué? Por el patrimonio documental que tiene dentro de su biblioteca. Cuando hubo el traslado de la sede que está detrás del Congreso, donde estaba la antigua biblioteca, a la nueva, ¿qué cosa? A la nueva biblioteca, prácticamente, ¿qué pasó? Se perdieron un montón de libros, primeras ediciones, ¿no? Que obviamente tenían un alto, ¿qué cosa? Un alto costo, ¿de acuerdo? Tenía un alto costo.
¿Sí? ¿Ya puedo cambiar, Lisbeth? Otra de las causas es cuál? Obviamente otra de las amenazas es el vandalismo, ¿no? Es el vandalismo, ¿no? Que en otras palabras sea en este caso grafitero, destrucción, inclusive las invasiones, ¿no? Ahora, en las amenazas naturales, pues obviamente la erosión por lluvias, los sismos, ¿no? Todos los desastres en este caso naturales principalmente, ¿no? Obviamente sería en este caso principales, en este caso amenazas. Así es, así es, se lo llevaron como trofeo de guerra Rodrigo. Por mientras voy poniendo la encuesta, chicos, ya me está ganando el tiempo, ¿sí? Y quiero terminar rapidito. A ver, el natural, de acuerdo a la ley 26834, obviamente se encarga, en este caso está constituido por todos los recursos naturales que temas. Obviamente pasa, de acuerdo al artículo 66 y 68, habla que el Estado peruano es dueño de sus recursos y está encargado de protegerlos. Lo hace la protección a través de qué cosa? Del SINAMPE, ¿sí? Que obviamente está dentro de la ley, ¿qué cosa? 26834, en el cual pues obviamente considera de carácter intangible la conservación de recursos y biodiversidad. Esto lo vamos a ver cuando nos toque ver áreas naturales que protegidas. Todavía no, más, todavía no. Acuérdate, tiene que ver en este caso el tiempo de antigüedad. El patrimonio mundial. Esto, acuérdate, es determinado por la UNESCO. Para ser considerado, la UNESCO tiene que considerar que ese patrimonio tenga un valor universal excepcional. ¿Qué quiere decir? Que trascienda las fronteras nacionales y que obviamente signifique mucho para las presentes y futuras generaciones. Así como, ¿cómo te digo? Así como la UNESCO designa, también se lo va a quitar. Y fue el caso, por ejemplo, de lo que sería, en este caso, lo que sería la ciudad, no el centro histórico de Arequipa. ¿Qué es lo que pasó con el centro histórico de Arequipa? Obviamente se fue declarado patrimonio de la humanidad, pero después obviamente hubo la amenaza de que UNESCO se lo quite porque había chupóromos, prostíbulos, la juerga, el basurales. Entonces, antes que quiten eso, obviamente, ¿qué cosa hizo? Obviamente los arequipeños pusieron manos a la obra y otra vez a cuidar su patrimonio. ¿Por qué? Porque es una fuente también de turismo, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, dentro del patrimonio mundial hay el patrimonio cultural, el patrimonio natural y el mixto, ¿de acuerdo? Y el mixto. Y obviamente el Perú tiene varios patrimonios, en este caso de la humanidad o mundiales, ¿no? En los materiales, pues, por ejemplo, el centro histórico de la ciudad de Arequipa, hace poco, obviamente, en el 9, en este caso, obviamente, uno de los últimos fue un patrimonio inmaterial que fue el sistema tradicional de jueces de agua de Corongo, en el cual consiste, pues, es una técnica ancestral, imagínate, pre-inca todavía, de distribución de aguas para las comunidades campesinas alrededor. También está el Waititi, que es una danza típica de la zona de donde, del Colca, ¿sí? Ahora, el patrimonio natural mundial, pues ya obviamente también, como te digo, es todos los paisajes que, como te digo, naturales, que obviamente tienen consigo, pues, ¿qué cosa? Tienen consigo, obviamente, una relevancia para no solamente la naturaleza, sino también para el hombre, ¿no? Y en el cual, obviamente, hay una convivencia armoniosa. ¿De acuerdo, chicos? Con eso prácticamente estamos terminando la clase del día de hoy, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí tenemos el patrimonio mundial mixto, donde se conserva tanto muestras humanas como muestra de la naturaleza. Y nos vamos ahora al tema de las claves. Ya la tutora me está votando, ¿sí? Y ahí les dejo las claves. Nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. ¿De acuerdo? ¿Sí? En la misma hora en el mismo canal. Nos salen las claves. Espérense un ratito. Ahí están las claves. 1D, 2C, 3A y 4 en este caso B. ¿De acuerdo? Publico en este caso la encuesta. A sus dos personas no me quieren. Qué bien. ¿Ya? Y bueno, nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal, chicos. Cuídense. ¿De acuerdo? Voy a cerrar la sesión. Voy a parar la grabación.